El deporte. Aquella palabra que para muchos significa demasiado. Para otros, no tanto. Para muchos, significa competir, sacrificarse, autosuperarse, etcétera, etcétera, etcétera. Para otros, un simple beneficio de distracción y pasatiempo. Pero, para los verdaderos amantes de este mundo, no dudan en que los Juegos Olímpicos es el mayor espectáculo de deportes que existe en el mundo. Todos sabemos lo que significa sentir pasión por algo. Algunos lo sienten por el fútbol, el baloncesto, el tenis y demás. Tanto así que muchos se convirtieron en profesionales de dichos deportes. Pues hoy nos centraremos en los Juegos Olímpicos y en una persona que es digna de ser mencionada aquí, por su sacrificio, por su competitividad, por su pasión y sobre todo por sus actos. Te presento al deportista que ganó sin zapatillas en unos Juegos Olímpicos. Espero que te guste. Nos situamos en Etiopía, más concretamente en el año 1932. Aquí, en una pequeña ciudad, nació un varón llamado Abebe Bikila. Pertenecía a una familia numerosa y pobre de campesinos. Bikila tuvo una infancia difícil, sobre todo en estos tiempos donde la guerra asomaba por África. Tal fue así que a la edad de 20 años entró al ejército, básicamente para ganarse el sustento diario. Por estas fechas, Bikila descubrió su pasatiempo más divertido, su pasión, su forma de liberarse de tantos problemas. Sí, el atletismo. Cada vez que corría, se sentía libre, se sentía en libertad, liberado. Tal fue su pasión que corría diariamente a las afueras del cuartel. Bien, pues como sucede en todas las partes del mundo, existen corporaciones que realizan ciertas competiciones dedicadas a aquellos deportistas de un determinado ámbito. Por ejemplo, seguramente en la ciudad o pueblo donde vives, se realizan en ciertas ocasiones carreras, maratones o torneos de ciertos deportes, ¿verdad? Pues esto sucedió en el cuartel. Realizaron un cross para los soldados del ejército, la cual Bikila ganó sin ningún problema. Pero eso no fue todo, sino que dejó atrás a todos sus adversarios, sacándole una ventaja considerable. Esto llamó mucho la atención a los entrenadores locales de la zona, fijándose en Bikila con un punto de vista interesante. Este hecho hizo que nuestro deportista dejase el ejército y se dedicase profundamente al atletismo, específicamente en la rama de resistencia. Bien, ahora nos situamos en 1959. Bikila, a sus 27 años, ya se ha labrado un nombre. Ganó varias carreras locales y nacionales, por supuesto. Su figura empezó a ser escuchada en gran parte de su ciudad, aunque era prácticamente un deportista desconocido en su país. Fichó y empezó a entrenar, bajo las órdenes del sueco Olli Niskanen, de manera que se convertiría en un auténtico profesional. Aquel crío de apenas 20 años, ahora era un hombre que se había convertido en un auténtico profesional. Bien, ahora nos situamos en 1960. Los Juegos Olímpicos están a punto de empezar, pero antes, todos los deportistas de sus determinados países deben demostrar que son aptos para representar a su nación en los Juegos Olímpicos. Así pues, Bikila corrió la carrera final contra los mejores deportistas etíopes, aunque su tiempo fue de 2 horas, 21 minutos y 23 segundos, una marca que no fue suficiente para ser convocado. Nuestro humilde y pobre deportista no iría convocado a las Olimpiadas de Roma de 1960. Todo parecía perdido, pero a última hora recibió una llamada. El destino quiso que uno de los atletas se lesionara en un partido de fútbol, y Bikila fue convocado tan repentinamente que el avión con destino a Roma tuvo que esperar por él.
Y aquí nos encontramos, en las Olimpiadas de Roma de 1960, junto con nuestro Abebe Bikila. Los nervios surgían entre todos los deportistas, se olía un gran ambiente de competitividad, y la presión empezaba a asomarse entre todos. El día de la gran prueba se acercaba. El día de la gran prueba había llegado. Abebe Bikila, que ya tenía 28 años, se calzó las zapatillas Adidas con las que debía correr. Pero no se sintió cómodo con ellas. Y pues, lejos de desanimarse, Bikila decidió que correría por las calles de Roma como tantas veces lo había hecho, descalzo. Preparados. Listos. Y empezó la carrera. Y todo el mundo miraba estupefacto a Bikila. Se preguntaban, ¿quién es ese hombre que corre sin zapatos? Era un día caluroso, y la carrera se inició cuando el sol ya caía. Los corredores empezaron a marchar a lo largo de toda Roma. Primero en grupo, luego, poco a poco, los favoritos, entre ellos el marroquí Radi Ben Abdesalam, empezaron a distanciarse del pelotón. Y así fue la carrera durante prácticamente todo su desarrollo. Pero, sorprendentemente, y cuando la noche apareció, hubo movimiento en las últimas filas del pelotón. Sí, era Bikila. Nuestro protagonista había acelerado el paso, y poco a poco se encontraba con el grupo de los favoritos. De repente, aquel fibroso etíope empezó a destacar. Su delgado cuerpo avanzaba ante una Roma iluminada por las luces. Siglos y siglos le contemplaban. Y ahí estaba, tras 20 kilómetros de lucha contra su propio cuerpo, Bikila y el gran favorito, Abdesalam, corrían juntos, en un impresionante duelo por las calles del centro de Roma. Un precioso escenario para una batalla que el público seguía emocionado. Los dos atletas corrieron juntos, hasta los últimos 500 metros. Y entonces, Bikila avanzó, corrió, corrió y corrió, y finalmente ganó. Increíble, pero cierto. Un hombre negro, de África, había ganado en Europa la medalla de oro olímpica. Descalzo. Cuando se le preguntó por qué corría sin zapatillas, Bikila fue consciente del simbolismo de su gesta y dijo: quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado siempre con determinación y heroísmo. Tras dichas palabras, Abebe Bikila se convirtió en una leyenda y África enloqueció. Su marca final tras 42 kilómetros de maratón fue de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Después de esto, siguió corriendo. Tras conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Roma, repitió su hazaña dorada, eso sí, esta vez con zapatillas, en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Sin embargo, la edad no perdona. Ya pasado los 35 años, corrió su última carrera en los Juegos Olímpicos de México de 1968, aunque se retiró en el kilómetro 17. Y fijaos, tal y como es la vida, que a algunos nos da y a otros nos quita, en 1969 el atleta sufrió un grave accidente de coche. El siniestro le paralizó el tren inferior de su cuerpo, impidiéndole volver a correr. Tras sufrir este accidente, Bikila declaró con tristeza que los hombres de éxito conocen la tragedia. Fue la voluntad de Dios que ganase los Juegos Olímpicos y fue la voluntad de Dios que tuviera mi accidente. Acepto esas victorias y acepto esta tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos y vivir feliz. Este héroe, Bikila, moriría el 25 de octubre de 1973 de una hemorragia cerebral. Pero su recuerdo y su hazaña perduran hasta nuestros días. Si te gustó esta parte de la historia, por favor, dale like y suscríbete si quieres escuchar miles de historias. Comenta si tienes alguna duda. Estaré encantado de contestarte. Gracias por tu atención.